Mauricio Javier Campos es un amigo de la casa que ha escrito varios libros sobre temáticas muy particulares y que la verdad son muy atractivas. Mauricio, gracias por venir aquí hasta el estudio de la radio y del streaming del Eco. ¿Cómo va? Bueno, no, gracias a vos, Claudio, siempre por la atención. Muy bien y bueno, gracias de nuevo por la invitación. Estuvimos hace poquitito en la parte de televisión. Pero hablando de otras cosas, ¿no? Hablando de otras cosas. Hablando de otras cosas, de otro libro, la verdad que hermoso y sumamente interesados. Pero ahora se viene Criminales, Narcos y Terroristas, nada más ni nada menos. Criminales, narcos y terroristas. Entiendo yo que vos ya has tenido varios libros, algunos que has tenido la gentileza de traernos acá, Todas las caras de la violencia. Sos un hombre que se ha especializado también en estas cuestiones. ¿Por qué esta temática? ¿Por qué estos temas te gustan? Bueno, la historia es larga. Yo en los últimos 32 años me he dedicado al tema de la seguridad privada y corporativa. Pero bueno, en estos últimos 30 años uno se ha ido perfeccionando, estudiando, creciendo, y aparte del tema de la historia, como lo hemos tocado en otros temas, en otros aspectos, también me fui interesando e introduciendo en el tema de la seguridad. Y a la larga terminás perfeccionándote mucho y tuve la fortuna en estos últimos años de cursar el máster en fenomenología terrorista en la Universidad de Granada. Ah, bueno. Sí, por suerte me fue muy bien. Tuve la oportunidad de hacer una especialización en crimen organizado transnacional en el Instituto Mellado, que es el instituto que fue creado por el Ministerio de Defensa de España. Y ellos dan esa especialización en conjunto con la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Y luego, bueno, fui perfeccionando más, por ejemplo, posgrados en guerra contemporánea en la Universidad de Champagnat, criminalística y criminología en la Universidad del Siglo XXI. Pude estudiar guerra psicológica, geopolítica de las religiones, un montón. Grupos urbanos violentos también. Entonces eso fue conformando, aparte de la profesión diaria de uno, de los gustos de lectura de uno, por ejemplo en los aspectos históricos, ir formándose como profesional. También me gusta dar conferencias, simposios, charlas. Por ahí me han invitado a dar clases, por ejemplo, tuve la fortuna de dar clases en la diplomatura de narcoterrorismo que organiza la Universidad Abierta Interamericana junto con el Analista, un think tank privado, digamos, y también cursos en fundaciones privadas como FIEPSA, que ahora estamos preparando unos cursos y seminarios nuevos. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Bueno, se unieron todas las pasiones, obviamente, la investigación, la historia, la escritura, etcétera, y se fueron dando estos libros, muchos trabajos que escribí para universidades, por ejemplo, la tesis de máster que hice para la Universidad de Granada, la reescribí, fui publicando artículos en Argentina, Colombia, España. Y bueno, fueron saliendo libros, como por ejemplo Todas las caras de la violencia, que este libro es del año 2020, de la época de la pandemia. Criminales, narcos y terroristas en este momento está en prensa, esperemos que salga antes de fin de año. Y se me ocurrió hacer un libro, Criminales, Narcos y Terroristas, juntando 7 artículos donde hago un recorrido en general sobre determinados temas. Una historia del terrorismo, una historia del crimen organizado, y un fenómeno que se está dando en los últimos años, que son los grupos híbridos, las organizaciones híbridas. Antes de eso, hablaste de terrorismo. Sí. ¿Tomaste algún punto de partida en la historia del mundo respecto a decir, bueno, ¿podemos considerar que esto se considera el primer hecho terrorista? Mira,
Antes que nada te hago una aclaración. Así y todo como estamos hoy en día, no hay un consenso general sobre la definición de terrorismo a nivel mundial. Apenas, ni siquiera la ONU en sus resoluciones pudo dar una definición definitiva. Es decir, sí, para el concepto de terrorismo hay características comunes que toman todos los países para definirlos. Ejemplo, uno, el terrorismo tiene un fin político, ¿sí? Que sería distinto al del crimen organizado, que es económico. Usa la violencia extrema y tiene dos características interesantes y que son claves. Uno, afecta a la población civil, que resulta muy dañada, y otra que es un tema muy apasionante y que también lo he volcado mucho en estos libros, charlas y conferencias, que es el tema de la propaganda y la guerra psicológica. Bien, volviendo a tu pregunta, hay antecedentes históricos. Por ejemplo, hay una secta conocida como la de los celotes en la antigua Judea, ¿sí? Que era una de las facciones del judaísmo más nacionalistas, refractarias a la ocupación romana, que utilizaban pequeñas dagas llamadas sicas, y de ahí viene la palabra sicario, y que asesinaban, por ejemplo, a pleno día, digamos, sembrando el terror en la población. Y es una secta que está muy relacionada con el tema de la masacre de Masada, en el año 70, cuando Roma quiere terminar esta revuelta en Judea, sitian la fortaleza de Masada y se produce la gran masacre, ¿no? Aparecen hasta en las Sagradas Escrituras los celotes, en el Evangelio, en alguno de los Evangelios, no recuerdo en cuál de los 4, pero se citan. Exactamente. Es más, vos fijate que en el Antiguo Testamento, y esto después si querés lo podemos hablar ahora en la evolución, en el Antiguo Testamento muchas veces se cita la ira de Dios, ¿no? Y muchas veces es utilizada la Biblia, y muchos lo entienden hoy en día desde un punto de vista simbólico, desde un punto de vista de la fe y desde un punto de vista de textos políticos. ¿Y por qué vamos a esto? Porque después del exilio de Babilonia, cuando el pueblo judío retorna a la zona de Judea, Israel y Judea son dos zonas ocupadas por los judíos, muchos de estos textos que ellos recopilan de origen mesopotámico los ayuda a lograr una unidad política, ¿sí? Ahora, siguiendo con la evolución histórica que vos me decís, y ahora después lo vamos a ver en la última parte, de esta secta de los celotes vos después tenés otras sectas como las islámicas, por ejemplo, la de los asesinos, los hashashin, que tenían su líder el viejo de la montaña, que había reunido una pequeña secta de asesinos que ellos consumían, y ahora vos fijate la coincidencia con muchos de los grupos narcoterroristas de hoy en día, consumían drogas para consumar sus actos de asesinato, de crimen, eran mercenarios contratados para cometer crímenes, no solamente entre los cristianos, entre los musulmanes, etc. Es decir, construyeron una red de fortalezas inexpugnables en la zona de Siria, Irak, etc. Bueno, ese también es un antecedente de terrorismo. Los tuks en la India, que fueron aplastados por los en su momento cuando Inglaterra tenía sus colonias en el sudeste asiático, en la India, sí. Bueno, fueron aplastados los tuks, la secta de los estranguladores, que aparece mucho a los que nos gusta leer y de la edad nuestra, cuando leíamos los libros de Emilio Salgari, Sandokan, y eso parecía la secta de los tuks que estrangulaban, etc. Sí, sí. Tenés antecedentes del terrorismo político, como los jacobinos en la Revolución Francesa, que sembraron el terror en el año que gobernó Robespierre. Y luego de esos antecedentes, vos después hay un investigador estadounidense, David Rappaport, que a partir del siglo XIX hasta hoy en día, él establece, ¿por qué?
establece determinadas oleadas de terrorismo, porque a partir de fines del siglo XIX el terrorismo empieza a sistematizarse. Ya tiene un sistema, ya no es una resistencia, ya no es simplemente revolucionario, empieza a adoptar determinadas técnicas que lo sistematiza. Y él cita varias oleadas, y con esto te lo redondeo, la de los anarquistas a fines del siglo XIX, donde ya empiezan a usar la propaganda, no solamente de miedo con los periódicos, los panfletos, el telégrafo, los explosivos que se van desarrollando. Bueno, en Tandil tenemos, digamos, historia relacionada con los anarquistas también. Sí, y se relaciona mucho también con otro tema que habíamos hablado también, con el tema de la masonería que habíamos hablado. Exactamente, sí. Te propongo algo. Yo le recuerdo a la audiencia que estamos con Mauricio Javier Campos. Nos está contando, o nos va a contar en realidad, sobre este nuevo libro, Criminales, Narcos y Terroristas. Nada más ni nada menos. Esperanos.